Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Rey y Salvador, a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con nuestra serie El Ministerio en la Iglesia y vamos a nuestro estudio número 2, el apóstol. Vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recapitulando el estudio anterior, diremos que, número uno, el apóstol Pablo no habla de 5 ministerios, sino habla de 5 dones dados por Yeshua para la obra del ministerio, o sea, para el servicio en la iglesia. Y estos dones son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Así que vamos a entrar al estudio del apóstol. Punto número 1. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del griego apóstolos y del hebreo shaliach o shelihim en plural, que significa enviado, mensajero, emisario. Yeshua le dio ese nombre a 12 de sus discípulos que él escogió después de haber pasado toda una noche orando a Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Punto número 2. ¿Cuál es la función de un apóstol? De acuerdo a las escrituras, los apóstoles llevaron a cabo diferentes funciones. Vamos a estudiar aquí las 5 más importantes. Punto 2.1. Fueron enviados por Yeshua a predicar. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La primera de las responsabilidades que Yeshua les dio a sus apóstoles fue que fueran a predicar el Evangelio a las ovejas de Israel, que no entraran al territorio de Samaria, sino solo a las ovejas perdidas de Israel. Punto 2.2. Yeshua les dio poder y autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que los 12 apóstoles recibieron directamente de Yeshua ese poder y esa autoridad para actuar en su nombre. Punto 2.3. Antes de ascender, Yeshua comisionó a sus 12 apóstoles a continuar con la obra que él hizo. Les dijo que fueran a ser discípulos a todas las naciones y a bautizarlos en su nombre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sin embargo, y de acuerdo a Hechos 1.8, Yeshua les dio instrucciones a sus 12 apóstoles y a todos sus discípulos que no podían comenzar hasta que se cumpliese en ellos la promesa del Padre, ser investidos con poder. Esto sucedió 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Así que los apóstoles fueron los encargados de liderar la iglesia de Yeshua. Los 11 intentaron levantar a quien debería de suplir a Judas el traidor. Hechos 1 nos narra que eligieron entre 2 candidatos, entre José, llamado Barsabás, también conocido como el Justo, y Matías. Así
que decidieron orar pidiéndole a Dios que les mostrara quién debía ser el elegido y echaron suertes para eso. El elegido, o sobre quien recayó la suerte, fue Matías y fue contado entre los 12 apóstoles. Sin embargo, el tiempo nos demostró que Yeshua en realidad tenía otros planes, pues poco después él levantó a Saulo de Tarso, el apóstol a los gentiles. Punto 2.4. Los apóstoles fueron los encargados de extender la iglesia. En Hechos 1.8, Yeshua les dio un plan detallado de cómo debía de extenderse el mensaje del Evangelio. Les dijo que ellos deberían de testificar primeramente en Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y fue hecho de esa manera. En el libro de los Hechos podemos ver cómo el Evangelio primeramente se predicó en Jerusalén. El apóstol Pedro, en su primera predicación, que fue en Jerusalén, nos dice la Escritura que lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar y 3,000 personas se convirtieron en esa tarde, en esa mañana. También nos narra a partir de los capítulos 3 hasta el 7, capítulo 8, cómo el Evangelio se fue extendiendo, entendiendo que venían gente de varias partes, de varias ciudades cercanas a Jerusalén y escuchaban el mensaje, traían gente enferma y así el Evangelio fue llegando y extendiéndose por toda Judea. En el capítulo 8 nos dice que Felipe, saliendo de Jerusalén a causa de la persecución, llegó hasta Samaria y ahí comenzó a predicar el Evangelio. Y vino un avivamiento sobre esta ciudad y entonces los apóstoles, al escuchar de esto, se trasladaron hasta Samaria y comenzaron a ministrar a todos los samaritanos creyentes y todos fueron llenos del Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles. En el capítulo 10 se nos narra que el apóstol Pedro fue a predicar el Evangelio a la casa de Cornelio, el centurión romano, quien convocó a sus familiares y amigos más íntimos, y así recibieron el mensaje y se abrió las puertas del reino de Dios a los gentiles. El apóstol Pablo, a lo largo de sus 3 viajes misioneros, predicó el Evangelio a muchas naciones fuera del territorio de Israel. Punto 2.5. Los apóstoles fueron los encargados de escribir la doctrina del Nuevo Testamento. Este quizá es la más importante función de los apóstoles, ya que los apóstoles fueron en su mayoría los que se encargaron de escribir toda la doctrina del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las 21 epístolas, el libro de Apocalipsis, en su mayoría escritos por Mateo, por Juan, por Pedro y por supuesto el apóstol Pablo. También participaron otros siervos de Dios, Lucas, Marcos, Santiago y Judas. Todos ellos se encargaron de dejar por escrito la doctrina del Nuevo Testamento. Y esto es fundamental para la iglesia en todos los tiempos, de todos los siglos y para la iglesia actual, porque la iglesia edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La base doctrinal del pueblo de Israel estaba en la Torá y los profetas. Sin embargo, la base doctrinal de la iglesia está en la doctrina apostólica y los profetas. Por tanto, de acuerdo a lo que acabamos de leer, entendemos que la iglesia edifica sobre la piedra angular que es Yeshua. Él es el Mesías y sobre esta revelación la iglesia se edifica. Pero la iglesia también edifica sobre todo
el fundamento doctrinal de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En verdad que hay una diferencia entre el fundamento doctrinal del pueblo de Israel y de la iglesia de Yeshua. Y esa diferencia se debe a que el Mesías ya vino y eso es lo que los apóstoles nos enseñan. Estas son las 5 funciones más importantes del don apostólico. Así que vamos a nuestra conclusión. Punto 3. Conclusión. Yeshua impartió este don directamente sobre sus discípulos. Existe una pregunta que quisiera contestar. ¿Es el ministerio apostólico un ministerio que se da el día de hoy? Bueno, sin tratar de entrar en una contienda, en una discusión, nos abocaremos a lo que dicen las escrituras sobre el ministerio apostólico. Sabemos que hoy en día hay siervos de Dios que se denominan apóstoles, pero de acuerdo a las escrituras vemos que los apóstoles fueron enviados a predicar, cosa que hoy muchos siervos de Dios, aunque no se llamen apóstoles, lo hacen. Punto 2. Recibieron poder y autoridad para actuar en el nombre de Yeshua, cosa que también hoy muchos siervos de Dios que no se llaman apóstoles también lo hacen y también son respaldados por Dios. Punto 3. Y esto es muy importante. Fueron establecidos por Yeshua para liderar la iglesia. Hoy todos estos apóstoles pueden ser líderes, pero solo en su iglesia. Dado que la iglesia hoy se encuentra tan dividida y tan separada, no existe un liderazgo único, como en aquel tiempo en que los apóstoles lideraban la iglesia y todo lo que la iglesia hacía estaba bajo la total autoridad. Toda cosa que se hacía estaba bajo la autoridad apostólica y bajo la autoridad de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pablo mismo se sometía, a pesar de que él viajaba y fundaba iglesias en otros países, todo él le rendía cuentas a los apóstoles en Jerusalén. Así que hoy ese punto es imposible de que estos apóstoles actuales lo cumplan. Son líderes en sus congregaciones y nada más. Y otro punto, quizá el más importante, los apóstoles fueron levantados para establecer la doctrina del Nuevo Testamento, cosa que los apóstoles actuales no pueden hacer, ya que si ellos se atrevieran a establecer algún tipo de doctrina, estarían contradiciendo a la palabra de Dios, que no debemos de añadir a la palabra nada bajo ningún motivo. El tener una congregación grande, incluso extendida por varias partes del mundo, no es una señal apostólica, ya que muchos siervos de Dios que no se hacen llamar apóstoles también tienen iglesias muy grandes y con presencia en toda la tierra. Pero como dije, no se trata de entrar en una contienda, en una discusión. Respetamos, y yo particularmente respeto a todo aquel siervo que se hace llamar apóstol. Creo que ese no es el punto, no es el objetivo. Nosotros tenemos que entender que realmente nuestro objetivo es edificar la iglesia de Yeshua sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es nuestro trabajo y mientras estemos aquí en la tierra lo seguiremos haciendo, todo para la gloria de Dios. Así que hermanos, te invitamos a que seas parte de la iglesia y seas edificado sobre la base del fundamento el fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas. Amén.